Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para un vídeo lleno de drama, revelaciones y, por supuesto, mucho Undercell. Porque sí, hoy vamos a hablar de nuestra querida Ande y una declaración que ha sacudido el internet. Prepárense porque vamos a analizar cada palabra, cada gesto y cada posible significado detrás de sus recientes comentarios sobre Kerem Bürsin. ¿Recuerdan la tormentosa, apasionada y absolutamente adorable relación entre Ande y Kerem? Senkalkapm. ¡Ay, qué tiempos! Bueno, pues aunque el cuento de hadas terminó hace ya un tiempo, parece que aún hay mucho que decir sobre la conexión entre estos dos titanes de la actuación turca. Ande ha soltado una bomba, una declaración que ha dejado a todos boquiabiertos y preguntándose, ¿qué quiso decir exactamente? Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desentrañar el misterio detrás de la frase, Kerem siempre será mi héroe. ¿Es un cumplido casual? ¿Un recuerdo cariñoso? ¿O hay algo más profundo escondido entre líneas? Vamos a investigar a fondo, a analizar las pistas y a sumergirnos en el universo Ande Kerem para descubrir la verdad. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, un pequeño favor, si eres nuevo por aquí, bienvenido /diagonal. Me encantaría que te unieras a nuestra comunidad de chismosos. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y prepárate para enterarte de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. No te arrepentirás. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Porque esta declaración de Ande, madre mía. Kerem siempre será mi héroe. ¡Boom! Ahí lo tienen. Directo al corazón de todos los fans de Anker. ¿Pero qué significa realmente? Para entender la magnitud de esta declaración, tenemos que recordar un poco la historia entre Ande y Kerem. No fue solo una relación de compañeros de trabajo. Senkalkapm no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también los unió de una manera muy especial. La química que veíamos en pantalla era innegable, y pronto esa química trascendió a la vida real. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Ande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Sus fotos juntos causaban furor en las redes sociales, sus entrevistas eran analizadas al milímetro y cada gesto de cariño era celebrado por sus fans. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. Parecía el cuento de hadas perfecto. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos y desde entonces la prensa y los fans no han dejado de especular sobre las razones detrás de la separación. Se han dicho muchas cosas, que si la presión mediática fue demasiado grande, que si sus agendas estaban demasiado apretadas, que si simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Pero la verdad es que solo ellos saben realmente lo que pasó. Lo que sí sabemos es que la ruptura no fue fácil. Ambos se mostraron reservados y discretos al respecto, y durante mucho tiempo evitaron hablar públicamente el uno del otro. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Y ahora, de repente, Ande suelta esta bomba, Kerem siempre será mi héroe. Después de tanto silencio, después de tanto misterio, esta declaración es como un rayo de luz en la oscuridad. ¿Qué la motivó a decir esto? ¿Por qué ahora? Hay varias interpretaciones posibles. La primera, y quizás la más obvia, es que Ande está expresando gratitud hacia Kerem. Es muy probable que durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem la haya apoyado en momentos difíciles, que la haya ayudado a crecer como persona y como actriz, y que haya sido un pilar importante en su vida. Recordemos que Senkalkapm fue un proyecto que los catapultó a la fama a ambos. Fue un periodo de mucho trabajo, mucha presión, pero también de mucha alegría y crecimiento. Es posible que Kerem haya sido un gran apoyo para Ande durante ese tiempo, ayudándola a navegar por las complejidades de la fama y a mantenerse centrada en sus objetivos. En este sentido, la palabra héroe podría interpretarse como un reconocimiento a la valentía, la generosidad y el apoyo que Kerem le brindó a Ande. Podría ser una forma de agradecerle por haber estado a su lado en los momentos buenos y en los momentos malos. Otra posible interpretación es que Ande está reconociendo el impacto que Kerem tuvo en su vida. Aunque la relación haya terminado, es innegable que Kerem dejó una huella imborrable en el corazón de Ande. Formó parte de una etapa importante de su vida, compartieron momentos inolvidables y construyeron juntos una historia de amor que quedará para siempre en el recuerdo de sus fans. En este sentido, la palabra héroe podría interpretarse como un reconocimiento a la importancia que Kerem tuvo en su vida, como un reconocimiento al amor que compartieron y a los recuerdos que crearon juntos. Podría ser una forma de honrar su pasado y de mantener viva la llama de su historia de amor. Pero ¿podría haber algo más detrás de esta declaración?
Algunos fans más optimistas se han aferrado a la idea de una posible reconciliación. ¿Será que Ande todavía siente algo por Kerem? ¿Será que esta declaración es una señal de que las puertas de su corazón aún no están cerradas? Esta interpretación es, sin duda, la más emocionante para los fans de Anker. La idea de que sus ídolos puedan volver a estar juntos es un sueño que muchos se niegan a abandonar. Pero, ¿es realmente posible una reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe. Las relaciones son complejas e impredecibles, y lo que pasó entre Ande y Kerem es algo que solo ellos saben realmente. Es posible que todavía exista cariño y respeto entre ellos, pero eso no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. También se la ha relacionado sentimentalmente con otras personas, aunque nunca ha confirmado ninguna relación. Kerem también ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. También se le ha relacionado con algunas mujeres, pero tampoco ha confirmado nada. En este contexto, una reconciliación parece poco probable. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y quién sabe, quizás en el futuro Ande y Kerem decidan darle una segunda oportunidad a su amor. Por supuesto, también es importante considerar la posibilidad de que la declaración de Ande no tenga ninguna intención romántica. Podría ser simplemente una forma de mostrar respeto y admiración hacia Kerem, de reconocer su talento y su profesionalismo. Después de todo, ambos son actores muy exitosos y han trabajado juntos en un proyecto que les dio muchas satisfacciones. Es posible que Ande simplemente esté reconociendo el papel que Kerem jugó en su éxito y que esté agradecida por la oportunidad de haber trabajado con él. En este sentido, la palabra héroe podría interpretarse como un reconocimiento al talento, la dedicación y el profesionalismo de Kerem. Podría ser una forma de mostrar respeto y admiración hacia él, tanto como persona como actor. Sea cual sea la verdadera intención detrás de la declaración de Ande, lo que está claro es que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Anker han inundado Internet con mensajes de apoyo y esperanza, mientras que los medios de comunicación han analizado la declaración hasta la saciedad. La verdad es que la relación entre Ande y Kerem sigue siendo un tema que apasiona a mucha gente. Su historia de amor fue tan intensa y pública que es difícil para sus fans olvidarla. Y cada vez que surge alguna noticia o comentario relacionado con ellos, las redes sociales se encienden. Es comprensible que los fans de Anker sigan teniendo esperanza en una reconciliación. Su historia de amor fue como un cuento de hadas hecho realidad, y es difícil para ellos aceptar que haya llegado a su fin. Pero también es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y vidas propias, y que tienen derecho a ser felices, ya sea juntos o separados. Lo importante es que ambos estén bien y que sigan teniendo éxito en sus carreras. Y si en el futuro deciden volver a estar juntos, será una decisión que deberán tomar ellos solos, sin presiones ni expectativas externas. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Ande dice que Kerem siempre será su héroe? Después de analizar todas las posibles interpretaciones, creo que la respuesta es una combinación de varios factores. Creo que Ande está expresando gratitud hacia Kerem por el apoyo que le brindó durante el tiempo que estuvieron juntos. Creo que está reconociendo el impacto que Kerem tuvo en su vida y el amor que compartieron. Creo que está mostrando respeto y admiración hacia él como persona y como actor. Y quizás, solo quizás, también hay una pequeña chispa de esperanza en su corazón. Quizás Ande todavía siente algo por Kerem y no descarta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Pero al final, lo que realmente importa es que Ande sea feliz. Y si eso significa que Kerem siempre será su héroe, pues que así sea. Lo importante es que ella esté bien y que siga brillando como siempre. ¿Y ustedes, qué opinan de la declaración de Ande? ¿Creen que hay algo más detrás de sus palabras? ¿Creen que es posible una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado cada rincón de esta declaración de Ande, hemos especulado, hemos soñado y, sobre todo, nos hemos divertido. Recapitulando rápidamente, vimos cómo la frase Kerem siempre será mi héroe ha encendido las redes sociales, analizamos las posibles razones detrás de esta declaración, desde la gratitud hasta una posible esperanza de reconciliación, y recordamos la hermosa historia de amor que vivieron Ande y Kerem. La verdad es que al final, solo Ande sabe lo que realmente quiso decir. Pero lo importante es que sigamos apoyando a ambos en sus carreras y respetemos sus decisiones personales. Y quién sabe, quizás el destino nos tenga preparada alguna sorpresa.
Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chisme y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que ahora tengan una mejor idea de lo que podría significar esta intrigante declaración de Andercel. Ahora, quiero pedirles un favor: si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. ¿Creen que hay esperanza para Anker? ¿O simplemente Ande está siendo agradecida? Quiero leer sus opiniones. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con el mejor chisme del mundo del espectáculo turco. Prometo traerles más noticias, más análisis y más diversión. No se lo pierdan. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero antes de despedirnos definitivamente vamos a profundizar aún más en este culebrón. Porque honestamente este tipo de declaraciones en el mundo del espectáculo nunca son tan simples como parecen. Hay capas y capas de posibles interpretaciones, intereses ocultos y estrategias de relaciones públicas involucradas. Así que abróchense los cinturones porque vamos a entrar en territorio de conspiración. Primero, tenemos que considerar el contexto mediático en el que se produce esta declaración. Hande y Kerem, a pesar de su ruptura, siguen siendo figuras extremadamente populares y atractivas para la prensa. Cualquier cosa que digan o hagan es noticia, y sus nombres siempre venden. En este sentido, la declaración de Hande podría ser una forma inteligente de generar interés en su trabajo y mantener su nombre en boca de todos. Recordemos que Hande está en un momento clave de su carrera. Después del éxito arrollador de Senkalkam, está buscando consolidarse como una actriz versátil y respetada. Ha participado en nuevos proyectos, explorando diferentes géneros y personajes. Sin embargo, la sombra de Eda YLDZ, su personaje en Senkalkam, todavía es muy alargada. La declaración sobre Kerem podría ser una forma de recordar al público la química que tenía con él, revivir el interés por la serie y, de paso, atraer a nuevos espectadores a sus proyectos actuales. Por otro lado, también tenemos que analizar la situación de Kerem. Si bien también ha estado trabajando en nuevos proyectos, algunos críticos han sugerido que su carrera no ha despegado con la misma fuerza que la de Hande después de Senkalkam. En este contexto, la declaración de Hande podría ser interpretada como un gesto de apoyo hacia Kerem, una forma de darle un empujón mediático y recordarle al público su talento. Pero, ojo. No todo es altruismo en el mundo del espectáculo. Algunos malpensados podrían argumentar que la declaración de Hande es, en realidad, una forma sutil de mantener a Kerem cerca, de asegurarse de que siga siendo relevante y de que su nombre siga asociado al suyo. Al fin y al cabo, la relación entre Hande y Kerem fue un fenómeno mediático que benefició a ambos. Mantener viva esa llama, aunque sea de forma platónica, podría ser una estrategia para seguir capitalizando esa popularidad. Y hablando de estrategias, no podemos olvidar la influencia de los representantes y las agencias de relaciones públicas. Detrás de cada declaración pública de una celebridad, suele haber un equipo de profesionales que analiza cada palabra, cada gesto y cada posible impacto. Es muy probable que la declaración de Hande haya sido cuidadosamente estudiada y aprobada por su equipo de relaciones públicas, con el objetivo de generar una imagen positiva y controlada. En este sentido, la palabra héroe podría haber sido elegida precisamente por su ambigüedad y su capacidad para generar debate. Es una palabra que puede interpretarse de muchas maneras diferentes, lo que permite a Hande mantener una cierta distancia y evitar comprometerse demasiado. Al mismo tiempo, es una palabra que evoca emociones positivas y que conecta con el público, generando empatía y simpatía. Pero esperen, que hay más. También tenemos que considerar la posibilidad de que la declaración de Hande sea, simplemente, una expresión genuina de sus sentimientos. Después de todo, las celebridades también son personas, con emociones y recuerdos. Es posible que Hande realmente sienta gratitud hacia Kerem por el apoyo que le brindó durante el tiempo que estuvieron juntos, y que la palabra héroe sea la forma más sincera que ha encontrado de expresar esos sentimientos. En este caso, la declaración de Hande sería un acto de honestidad y vulnerabilidad, una forma de mostrar al público una faceta más humana y auténtica. Sería una forma de romper con la imagen fría y distante que a veces se asocia a las celebridades, y de conectar con el público a un nivel más personal. Pero claro, incluso si la declaración de Hande es genuina, no podemos descartar la posibilidad de que haya sido motivada por factores externos. Quizás Hande ha estado reflexionando sobre su pasado y sobre la importancia de Kerem en su vida. Quizás ha estado sintiendo nostalgia por los buenos tiempos y ha querido rendirle un homenaje a su expareja. O quizás simplemente ha estado leyendo los comentarios de los fans en las redes sociales y se ha dado cuenta de lo mucho que la gente sigue recordando y queriendo a Anker.
En este caso, la declaración de Ande sería una forma de complacer a sus fans y de darles un pequeño regalo, un guiño a su historia de amor que tanto les apasiona. Sea cual sea la verdadera razón detrás de la declaración de Ande, lo que está claro es que ha generado un debate fascinante y que ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. No hay respuestas fáciles ni verdades absolutas, y cada uno es libre de interpretar las palabras de Ande como mejor le parezca. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y de su trabajo, y esperar a ver qué nos depara el futuro. Quizás en el futuro Ande y Kerem nos sorprendan con una reconciliación inesperada. O quizás sigan caminos separados y construyan vidas felices por su cuenta. Lo importante es que respetemos sus decisiones y que les demos el espacio que necesitan para crecer y desarrollarse como personas y como artistas. Y ahora sí, mis chismosos, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el universo Ande Kerem y que hayan descubierto nuevas perspectivas y posibles interpretaciones. Recuerden que el chisme es una forma de entretenimiento, y que lo importante es divertirnos y pasar un buen rato. No nos tomemos las cosas demasiado en serio y no olvidemos que detrás de las cámaras y de las pantallas hay personas reales, con sentimientos y emociones. Gracias por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad de chismosos. No olviden darle like, compartir, comentar y suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme nunca muere.